Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Buenos días a todos. Hoy es un día muy especial para Honduras. Y lo dice un hondureño. Y si solo yo lo creo, no me importa. Y yo sé que no es así. Hoy es el Día de Europa. 9 de mayo, el Día de Europa. Es la fecha que conmemora la Declaración Schuman de 1950, presentada por el entonces ministro francés de Exteriores Robert Schuman, considerada el punto de partida de lo que más tarde se convertiría en la Unión Europea. Comunidad Económica Europea, yo la recuerdo, era un jovencito, luego Unión Europea. Esa propuesta buscaba unir la producción de carbón y acero entre países europeos para evitar nuevas guerras en el continente tras la Segunda Guerra Mundial. Hoy, el 9 de mayo simboliza la unidad, la paz y la integración europea. Y esta es una región del mundo que yo aquí sí creo estar convencido. Buena parte de los hondureños todavía, por la influencia que tiene Estados Unidos en esta región, no mide todo lo que nos ha aportado Europa, la Unión Europea, a Honduras especialmente, a la región y especialmente a Honduras. En los últimos años he visto una presencia física de la Unión Europea pidiéndonos hondureños, por favor, arreglen esa democracia, arreglen esos procesos electorales, arreglen esas instituciones. Algunos dirían intromisión. No, pareciera que nos ven como hijos queridos que aspiran ellos que de una vez por todas nuestra institucionalidad y nuestro sistema democrático mejore. Aquí anda un documento que siempre que lo miro, siempre que me lo piden en un banco, ahí lo tengo en mi acuerdo de Europa. Solo falta que no lo haya traído hoy. Hasta en estas cosas Europa ha contribuido con nosotros. Hasta en estas cosas, para tener una nueva DNI. Por tal motivo, para mí, y yo sé que para la mayor parte de hondureños, si no es que para todos los hondureños, hoy el Día de Europa es como el día de nosotros. Embajador de la Unión Europea, es un placer tenerlo en frente a frente. Gonzalo Fournier, ¿qué tal? Muchas gracias, Renato, por su tiempo. Es un placer estar aquí con usted y con todos los hondureños que nos están mirando. Buenos días. ¿O se siente muy sentimentalmente, muy afectado después de la presentación? Con todo el corazón y a nombre de los hondureños pues se lo digo. Es una bonita presentación, porque nosotros también creemos que somos como hermanos. Y así lo sentimos. Cristina Marín es la jefa de cooperación de la Unión Europea en Honduras. ¿Qué tal, Cristina? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Renato. Un gusto estar aquí. ¿De qué nacionalidad europea es usted? Rumana. A mí me encanta cómo los rumanos aprenden el acento latinoamericano del castellano. Es que me sorprende con qué facilidad lo hacen. Gracias. También tengo aquí a don Alfredo Gadea. Es el asesor de cooperación de la Unión Europea en Honduras. Bienvenido, señor. Mucho gusto. Es un placer tenerlo aquí en el programa. Y don Fernando Cáceres es asesor de cooperación de la Unión Europea en Honduras.
Su rostro no me parece de Madrid, de Cataluña, de Euskadi, de la Comunidad Valenciana, rumano, italiano, catracho. Completamente. Ay, Buenos hombre, días. claro que sí. Nacido en el barrio abajo de Tegucigalpa. Por la Concordia, Exactamente. ahí cerquita del río Choluteca. Muy cerquita. Muy bien, porque hoy tenemos otro segundo tema. Hoy tenemos un segundo tema que también es un tema muy importante para nosotros. Y lo voy a hacer desde una perspectiva, como lo hago todos los días, equilibrada. Saben ustedes que la gran controversia en el país es que hace unos días viene la CRE y toma la decisión de que las facturas eléctricas las tenemos que pagar desde el momento que llegan a nuestra casa en un plazo no mayor de 15 días. Si no las pagamos en ese plazo, entonces o sufrimos recargos o cortes eléctricos. Y para las elecciones anteriores dijeron no, que no sean 15 días, sino 28 días. Pero eso le ha traído una situación financiera complicada a nuestra empresa estatal de energía eléctrica. Miren, este es el mayor dolor de cabeza que tenemos los hondureños, las finanzas de la ANE. Y hoy venimos a debatir con toda responsabilidad si esta medida de reducir el plazo para pagar la factura eléctrica es correcta, pensando en el bienestar financiero de esta empresa, o se está trasladando la crisis a los hondureños. Por eso la pregunta que vamos a formular en el transcurso del programa: ¿está ordenando la ANE sus finanzas con esta decisión de reducir los plazos para pagar la factura o trasladando su crisis a los hondureños? Ya vamos a tener esto, pero antes nos importa el Día de la Unión Europea. ¿Qué es el Día de Europa? ¿Qué es la Unión Europea? Sí, de manera breve, embajador Fournier. Es un sueño de integración y es una aspiración de paz para todos los europeos, y es también el mayor proceso de paz de la historia, que no para de generar peticiones de adhesión. ¿Está en declive? Ayer estaba viendo los periódicos alemanes, todos los periódicos alemanes influyentes, y yo me pregunté si el motor económico de Europa, Alemania, tiene esta duda si cometió un error el señor Merz al haber dicho que no estaba de acuerdo con esa guerra de Donald Trump y otros calificativos que no le gustaron a aquel presidente de los Estados Unidos, que ahora está diciendo arreglamos las cosas o si no un 25% de arancel para los productos europeos hacia el mercado nuestro. Y vi unos titulares en la prensa alemana. Que me pregunté a propósito del tema de mañana: ¿está en declive la Unión Europea o son simplemente coyunturas, señor? No está en declive, ni mucho menos. La Unión Europea es multipolar, no es solamente Alemania, son 27 países, somos 27 países, donde cuando uno empuja un tema, otros le siguen y todos funcionamos en conjunto. Fundamentalmente es multilateralismo y eso no está en declive. Bueno, pero antes de pensar en formular esta pregunta, también vi que hay por lo menos no sé cuántos estados que quieren formar parte de la Unión Europea, y dije yo, entonces, ¿está en declive o hay más estados en esa zona que quieren pertenecer a la Unión Europea? 9. Lo que le decía antes, es un proceso de integración que no para de generar peticiones de adhesión, con lo cual muy en declive no podemos estar si hay países como Ucrania, cuya principal aspiración en estos momentos es ser parte de la gran familia europea. Moldavia, Montenegro, 9 estados quieren ser parte de la Unión Europea. Por tanto, somos una zona de prosperidad que atrae. ¿Cuál es la oferta? Porque este mundo está convulso. Este mundo está convulso. Las cosas que conocíamos hasta hace poco, hasta antes de la invasión de Rusia a Ucrania, cómo se ha transformado un ordenamiento internacional que uno ve y dice hacia dónde vamos. Por eso le estoy preguntando, ¿cuál es la oferta de la Unión Europea en el mundo tan convulso que estamos viviendo? Renato, en 2021 los jefes del G7 se reunieron en junio y dijeron hay un gap, hay una brecha enorme de financiamiento en el mundo.
para los objetivos de desarrollo sostenible, para la infraestructura, para la conectividad. Y a eso la Unión Europea dijo, mi respuesta es inversión masiva en infraestructura con mis socios globalmente. Y eso se llama la estrategia Global Gateway de la Unión Europea. Esa estrategia es la respuesta de la Unión Europea para atraer inversiones, no solamente fondos de cooperación no reembolsables, sino usar esos fondos de cooperación no reembolsable para atraer a otros actores, instituciones financieras a nivel mundial, actores privados, inversión masiva en conectividad digital, energética, transporte, etcétera, etcétera. Y eso lo tenemos también en Honduras. Ahí estamos trabajando con Global Gateway en Honduras. Que ya vamos a profundizar sobre eso, ya vamos a profundizar sobre eso. Por favor, embajador. La oferta europea en este mundo tan convulso, Renato, es que en un mundo en el que la única certidumbre es la incertidumbre, la Unión Europea ofrece certidumbre. Por ejemplo, a más del 1 millón de personas que en Honduras viven del café. Ellos saben que en la Unión Europea tienen la certidumbre, la seguridad de poder exportar con arancel cero, lo mismo los palmeros, lo mismo para los que exportan cacao de aroma fino, que en Europa es cada vez más apreciado. Nosotros ofrecemos la seguridad, no ofrecemos barreras ni muros, ofrecemos libre comercio y un trato digno a los emigrantes. Y aprovecho para hacer un homenaje a los emigrantes hondureños que están en la Unión Europea. Creemos que se está acercando al 500.000 y quiero recordar al rey de España, Juan Carlos I, que en 1977, cuando vino a Honduras, dijo: vosotros los hondureños estáis rejuveneciendo la vieja raza europea y lo estáis haciendo con honestidad, con tesón, con esfuerzo, con vuestro sacrificio, haciendo de nuestra sociedad una sociedad mejor. Me gustaría que en este programa hagamos un homenaje a esos hondureños que están en Europa y que contribuyen con su esfuerzo a mantener sus seres queridos en Honduras y hacer de nuestra sociedad una sociedad más diversa y mejor. Indistintamente de lo que esté pasando ahora mismo, uno debe reconocer que la Unión Europea es el mayor proceso de paz de la historia tras el fracaso histórico de las 2 guerras mundiales. Es la envidia constructiva y positiva de nosotros, Europa, que ahora el mundo está convulso, que los chinos, que los rusos, que los estadounidenses, yo no sé si se quedó atrás en defensa Europa, y eso hace que tengan esa presión política cuando lo quiera Estados Unidos, pero ese no es el análisis de hoy. Hoy es reconocer los hondureños que es el Día de la Unión Europea. Y un amigo me dijo ayer cuando le consultaba sobre Europa y que prácticamente el embajador Gonzalo Fournier se anticipó. La Unión Europea es una creciente unión política con valores y cada vez más intereses, que no levanta barreras arancelarias, ni muros, ni persigue personas. Y yo me sumo a esos miles de hondureños dispersos por toda la Unión Europea, sobre todo por la Comunidad Autónoma de Madrid y Cataluña. Bueno, y en Euskadi también, en esa zona también hay miles de hondureños. Bueno, fíjese que hay un municipio en Cataluña, Girona, 100.000 habitantes, 36.000 son hondureños, el 36% de Girona son hondureños, por eso se ha creado un consulado de Honduras. Y por eso hay un vuelo de Iberojet que va desde Palmerola a Barcelona. Bueno, Honduras, ¿y cómo se proyecta específicamente la Unión Europea en nuestro país? Desde procesos electorales que vienen, que están aquí con nosotros, acompañándonos hasta que dan el último informe. ¿Cómo se comporta con Honduras la Unión Europea? Y aquí nos lo va a anticipar don Fernando Cáceres. Bueno, la Unión Europea, como saben, tiene una larga historia de trabajo con Honduras, una relación histórica que viene de los 80s, inicia con programas de seguridad alimentaria y luego va mutando hacia otros sectores que demanda las necesidades del país, siempre con un fuerte diálogo constructivo con las autoridades del país y con las organizaciones de sociedad civil.
Y eso nos ha llevado al momento en donde estamos hoy, que hemos apoyado la construcción de muchos sectores en el país, recursos naturales, cambio climático, crecimiento económico, Estado de Derecho, usted lo mencionaba, con todo el tema electoral, derechos humanos, reformas como el del Registro Nacional de las Personas y muchos elementos que han apostado también a construir esa institucionalidad que se requiere, viéndonos como socios. Hemos trabajado de la mano con las autoridades nacionales, sin desenfocar el trabajo que se debe hacer en el territorio, con una alta participación de autoridades locales como alcaldías, mancomunidades y demás. Y en unos minutos vamos a presentar un video donde se sustenta lo que está diciendo don Fernando Cáceres, los principales ejes de la cooperación de la Unión Europea en Honduras bajo la estrategia global que hace unos minutos mencionaba Cristina, la estrategia global. Global Gateway, estrategia global de conectividad. Destacando proyectos de inversión sostenible, derechos humanos y comercio, iniciativas como recuperación del lago de Yohoa, represas multipropósito, mercado eléctrico regional, finanzas verdes para MIPYMES, ecoparques industriales. Así que les sugiero su atención en estos 30 minutos que Honduras, a través de Frente a Frente de Canal 5 de la Corporación Televicentro, dedica a una región del mundo que para nosotros es una bella región, la Unión Europea. Atentos que continuamos sabiendo que tenemos otra pregunta central para el programa. En la segunda fase del mismo, ¿está ordenando la NE sus finanzas o trasladando su crisis a los hondureños? Atentos. El tráfico es presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Cambio de aceite con Valvoline, Castrol o Chevron. Protección y confianza. Buenos días, 7:21. El tráfico vehicular lo conoce a través de Frente a Frente. Nos ubicamos específicamente a la altura de la colonia Kennedy, específicamente en la primera entrada de la colonia Kennedy. Ve usted el tremendo tráfico vehicular a esta hora del día. Si usted sale de esta colonia, busque otra alternativa porque el tráfico vehicular en la primera entrada, repito, en la primera entrada de la colonia Kennedy está bastante saturado. El tráfico vehicular, Tony Munguía se los ha informado. Buenos días. El tráfico fue presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Cambio de aceite con Valvoline, Castrol o Chevron. Protección y confianza. Dale Honduras, mira adelante. Unión Europea, socio vibrante. Dale Honduras, conecta el hilo de la energía limpia y constante. Protege el río, construye fuerte, emprende e invierte. Tu resiliencia no es por suerte. Teje la fibra que une tus sueños. Tu futuro no tiene dueño. Dale Honduras, con confianza. Está buenísimo. ¿Producido, hecho aquí en Honduras? Sí, Sí. Aquí en Honduras lo hicieron. plenamente. La Muy agencia bien. de publicidad es hondureña, las ideas son hondureñas y el contenido es una expresión para jóvenes, desde los jóvenes, de las inquietudes que ellos tienen, de qué país quieren y de manera muy positiva lo que contribuye. Y don a la Unión Alfredo, Europea. cuando a mí me dicen, ya no me sorprendió lo que dijo Gonzalo Fournier, el embajador de la Unión Europea, de cuántos habitantes viven en Girona, España, cuántos van al estadio del primer equipo de la Liga del Girona. Siempre que hay un partido en Girona, del Girona digo yo, ¿cuántos hondureños habrá ahí en ese estadio? Es decir, viendo esos datos, dice uno, tenemos una relación profunda, no solo con España, con la Unión Europea, de la que quiere seguir ampliando con ese video, Cristina Marín, que me ha impactado tanto que lo quiero ver de nuevo. Y luego entras tú. Ok. Perfecto. Dale Honduras, mira adelante. Unión Europea, socio vibrante. Dale Honduras, conecta el hilo de la energía.
Cristina. Muy bien, lo que acabamos de ver, Renato, es el lanzamiento de nuestra campaña de comunicación estratégica Global Gateway para los jóvenes de Honduras. Y como decía hace un minuto Alfredo, es la expresión de las preocupaciones de los jóvenes y de cómo quieren ver Honduras, cómo quieren vivir en Honduras, cómo quieren desarrollarse en Honduras. Y eso es lo que desde la Unión Europea hemos unido en imágenes, con sus ideas, porque hay un hilo que nos une, ¿verdad?, entre la Unión Europea y Honduras. Ese hilo que nos une se expresa también en la cooperación de la Unión Europea. Detrás de esas imágenes hay palabras clave, si nos fijamos, ¿no? Energía, número 1, porque la Unión Europea a través de la estrategia Global Gateway trabaja en el sector eléctrico de Honduras, empujando una reforma del sector eléctrico de Honduras, acompañando a las reformas necesarias, con una oferta triple, una oferta técnica, donde ofrecemos el apoyo técnico con fondos no reembolsables para identificar esas brechas necesarias para el fortalecimiento institucional, para identificar diagnósticos necesarios, etc. Una oferta financiera también, porque se necesita inversión en infraestructura crítica, por ejemplo, la infraestructura de transmisión y distribución, que es muy importante, y una oferta también industrial. Con el sector privado europeo viene la oferta industrial de la Unión Europea para el sector eléctrico, con tecnología de punta, con transferencia de conocimiento en ese sector, y todo eso conforma la oferta de la Unión Europea a través de su estrategia Global Gateway en el sector de energía en Honduras. No trabajamos solo en energía, trabajamos también, por ejemplo, en la lucha contra el cambio climático, que es una preocupación que tenemos todos, porque todos lo enfrentamos, ¿verdad? El cambio climático no tiene fronteras. Entonces, la solución tampoco puede tener fronteras. ¿Qué hacemos con el cambio climático? Hay medidas de adaptación y hay medidas de mitigación del cambio climático. En Honduras trabajamos todo lo que son las infraestructuras de adaptación al cambio climático para defender los territorios, para defender las comunidades en contra de los efectos del cambio climático, que son bastante fuertes, anuales y sobre todo impredecibles. Entonces tenemos que planificar adelante. Eso también nos ayuda Global Gateway a planificar. Mira, ayer un amigo hablando del Día de Europa, hoy 9 de mayo, me dijo: mira, Renato, Europa busca ganar mayor presencia en Honduras y Centroamérica en medio de la competencia geopolítica global, particularmente frente a China y Estados Unidos. ¿Y cuál es el problema? Les digo, tiene derecho también. Por favor, embajador. Bueno, por supuesto. Por supuesto. Cuando al principio del programa hablábamos de cuál es la oferta europea. La oferta europea es creer en un mundo basado en reglas comunes. Y en eso pensamos lo mismo que la señora canciller, y aprovecho y le mando un saludo a esa gran dama que es Mireia Agüero. Creemos lo mismo. Lo que ha dicho Honduras sobre la guerra en Irán es muy parecido al comunicado de la Unión Europea sobre la guerra de Irán. En este mundo creemos en la Carta de Naciones Unidas y en el multilateralismo. Y un dato muy interesante, Renato. Usted ha hablado de China y usted ha hablado de Estados Unidos. Fíjese que 2/3 partes del comercio mundial, 2/3 partes del comercio mundial tienen lugar fuera de China y Estados Unidos. Entonces, ese otro mundo es el mundo en el que la Unión Europea se junta con Honduras, con India, con Nueva Zelanda, con Indonesia, con Australia, con Mercosur, y me estoy refiriendo a países con los que acabamos de firmar un acuerdo de libre comercio, un acuerdo de asociación. Otro dato interesante, Renato, acabamos de firmar un acuerdo de asociación con Mercosur, el mayor acuerdo de libre comercio de la historia, con 700 millones de consumidores involucrados. Pero es que con Honduras ese acuerdo lo tenemos hace 13 años, sí. Desde el año 2013, sí. Y desde entonces ustedes tienen libre comercio y eso ha permitido que Honduras haya aumentado sus exportaciones, las haya multiplicado por 2, y que Honduras exporta a la Unión Europea
el doble que la Unión Europea, que todos los 27 Estados miembros de la Unión Europea exportan a Honduras. Ahora el reto es que Honduras exporte diferente, no solo que exporte más, sino que incorpore productos con más valor agregado. Claro. Por ejemplo, textil con valor agregado, porque así se genera más empleo. Totalmente de acuerdo. Ustedes me enviaron mucha información, la resumí, y aquí no se trata de ninguna publicidad institucional. Ellos no le han pagado nada a la empresa para tener estos 30 minutos. Simplemente la empresa y este moderador creemos en lo que representa la Unión Europea en el mundo y en las relaciones con Honduras. Y es ahí entonces que de forma desprendida, como les corresponde a los medios de comunicación serios, estamos hoy resaltando el Día de la Unión Europea. Sobre ese concepto Global Gateway, lo resumí que lo están presentando como la respuesta europea a los grandes proyectos de infraestructura y financiamiento internacional, pero con énfasis en sostenibilidad, transparencia y derechos humanos, que es lo que ha caracterizado a Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos un video ahí, no sé si hay tiempo todavía de presentarlo, donde se proyecta que la cooperación ya no es solo asistencial, sino una relación de inversión y negocios. Hay un mensaje claro de la Unión Europea sobre transición energética y cambio climático. Represas, energía regional, finanzas verdes y producción sostenible aparecen como prioridades. El tema de no deforestación puede tener implicaciones importantes para exportadores hondureños de café, cacao, madera y ganadería por las exigencias europeas de trazabilidad. Y hasta tiempo nos han dado para que nos reordenemos. Y seguimos en esa tregua todavía. Seguimos en esa tregua. El material que están viendo ustedes en pantalla muestra los resultados con rostro humano. Mujeres, emprendedores y comunidades para acercar la cooperación a la vida cotidiana y no solo a grandes cifras. Así que desde Honduras, español, rumana, español, el Gadea, cuando dicen Gadea digo yo. Y Nicaragua. O es de Nicaragua o es de España. Me encanta que estén aquí hoy y que sientan que mi emotividad es la emotividad de los hondureños. Porque apreciamos a Estados Unidos como muy pocos en el mundo por la influencia que tiene Estados Unidos. Sí está a 2 horas de aquí, pero también apreciamos a Europa, apreciamos a los japoneses, apreciamos a todas esas comunidades en el globo terráqueo que desde hace décadas tienen relación histórica con Honduras. Y eso lo sentimos, Renato. Tenemos la suerte en la Unión Europea de hacer muchas misiones al terreno. Y esa es mi parte favorita de mi trabajo, puedo decirlo con mucha confianza. Porque ese entusiasmo del que tú expresas aquí, lo sentimos en cada misión y conociendo a cada persona que es beneficiaria de esos 47 proyectos de cooperación de la Unión Europea. Y al final, a propósito, no estoy hablando de los números en primer lugar, de cuánto es son 7.000 millones de lempiras activos en este momento. En inversión. Bilaterales solamente. En ayuda. En ayuda, en no cooperación. Pero lo más importante no es eso, no son las cifras, es el impacto. Es qué es lo que conseguimos con esos proyectos. Y esas personas, por eso la cara humana de la cooperación de la Unión Europea en Honduras, a mí me parece más importante, porque cada vez que voy con las comunidades, con los beneficiarios, siento ese entusiasmo, siento las puertas de sus casas abiertas para nosotros, siento ese hilo que nos une en cada café que me ofrecen, en cada pan que me ofrecen, en cada palabra que me ofrecen. Y algún día te vas a encontrar con un hondureño galán en la ruralidad de Honduras. ¡Qué rumana tan guapa! Dirá. Embajador Gonzalo Fournier, para finalizar. Pues para finalizar, el mensaje que tenemos aquí para los hondureños es que creemos en Honduras,
crean en ustedes y cuenten con nosotros. Honduras, de verdad lo digo, Renato, yo es lo que piensa Cristina, lo que piensa Alfredo también, Fernando por supuesto porque es hondureño. Honduras es un gran país y el mensaje es: todo de Honduras nos interesa y nada de Honduras nos es ajeno. Toda esta cooperación, los 7.000 millones de lempiras en 47 proyectos a los que se ha referido Cristina, que además habría que añadir el apoyo financiero del Banco Europeo de Inversiones, ahí podemos llegar a casi 17.000 millones de lempiras. Y todo lo acumulado a través de los años. No tienes esa cifra, ¿verdad? Todo eso viene de la Unión Europea, de sus Estados miembros y de los ciudadanos europeos, del que paga impuestos en Alemania, en España, en Italia, en Rumanía, y ellos lo hacen con convicción, y esa convicción se llama Honduras. Honduras es un gran país y crean en ustedes, y este es un mensaje sobre todo para los jóvenes hondureños, y que sepan que su manera de vivir, y lo veíamos ayer en la inauguración del Festival de Cine Europeo, es la nuestra, y por eso ellos tienen un gran interés en Europa, porque es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Yo he visto reacciones en Europa y sobre todo en España, cuando nos han atacado esos fenómenos naturales, los huracanes. Partidos de fútbol de los equipos de la Liga en España a favor de los damnificados de Honduras, y me ha conmovido. Yo sé, indistintamente del tamaño, de si somos o no potencia, yo he visto el afecto, un afecto como maternal de Europa con nuestro país. Señor don Alfredo Gadeas, mensaje final. El mensaje final es que estamos aquí, somos socios confiables, llevamos muchos años, vamos a estar más años y vamos a trabajar por la juventud hondureña que se desarrolle en paz, en armonía y que progrese. Bonitas palabras. Fernando Cáceres. Bueno, solo transmitir que seguimos con el compromiso de seguir colaborando con toda la institucionalidad, con todos los sectores. Creemos en Honduras, apostamos a esa relación de socios comunes y de poder seguir empujando las prioridades del país para poder ser una Honduras mejor. Les agradezco. Felicidades, Europa. Gracias. Felicidades a Unión Europea. Gracias. Cristina, felicidades. Gracias. Señor Gadea, felicidades. Cáceres, felicidades. Felicidades, Unión Europea. Muchas gracias. Los queremos mucho. Vamos entonces con la pregunta para el segundo tema esta mañana de Frente a Frente, ya con Luz Madrid aquí en el set del debate. ¿O trasladando su crisis a los hondureños? Puede enviar su opinión al número de WhatsApp de Frente a Frente y también a través de cada red social, Frente a Frente HN. Nuestro número es el 9773-6065. ¿Está ordenando la NE sus finanzas o trasladando su crisis a los hondureños? Envíenos sus comentarios. El tema del día es presentado por Cooperativa Chorotega y su promoción Premios y Fútbol, tu promo con pasión. Cooperativa Chorotega, innovación solidaria que transforma. El tema del día: ¿está ordenando la NE sus finanzas o trasladando su crisis a los hondureños? Este es el tema, nuestro número de WhatsApp, solamente para mensajes, 9773-6065, y también nuestras redes sociales, Frente a Frente HN, donde usted puede enviar su opinión. Frente a Frente presentó el tema del día. Rápidamente, son las 7:46. Tenemos 1 hora 44 minutos para un debate que va a enriquecer e ilustrar. Ustedes saben que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica redujo de 28 a 15 días el plazo para pagar la factura eléctrica, según explicó hace algunos días. Y esto para mejorar su recaudación, ordenar los procesos de facturación y garantizar la sostenibilidad financiera del sistema eléctrico nacional. La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica también argumentó en la decisión que tomó que la medida busca mantener el equilibrio entre la viabilidad de las distribuidoras y la continuidad del servicio.
Sin embargo, la decisión ya ha generado malestar entre los usuarios que advierten más presión económica, recargos y mayor riesgo de recortes de energía. Por eso la pregunta que tenemos hoy en pantalla y que la repite por favor de manera rápida Luz Madrid. ¿Está ordenando la NE sus finanzas o trasladando su crisis a los hondureños? Esa es la pregunta de hoy. Envíenos sus mensajes. Aquí en el set de Frente a Frente esta mañana, el gerente de distribución de la NE, don Rolando Castillo, en el extremo izquierdo, por favor, movilicemos así con rapidez esa cámara. Él es Rolando Castillo, no es la primera vez que está aquí. Bienvenido, Rolando. Muchas gracias, Renato, por la invitación. Don José René Barrientos es el gerente nacional de despacho de la NE. Muchas gracias, bienvenido, Renato, por la invitación. Eso de la subestación de la Santa Fe ayer, ¿afectó cuántas horas a toda la gente que está en los aledaños o en la línea? Todavía están trabajando en la reparación, pero se restableció el servicio a eso de las 11 de la noche. Ya. ¿Y cómo hicieron sin tener ahí la subestación funcionando? Lo que sucede es que podemos suministrar la energía de otras líneas y tuvimos que utilizar otras centrales ubicadas en Olancho, en Danlí, para evitar la sobrecarga en los otros transformadores. ¿Y esa línea de la Santa Fe cuánto alcance tiene? Porque entiendo que no solo es acá en Tegucigalpa. Es un transformador y forma de parte del anillo de 69 que conecta a Danlí, al Paraíso y a Olancho. Wow, imagínese. Sí. Y el centro del... ¿Hubo repercusión en estas zonas también? Sí, en el centro de Capital, en Olancho y en Danlí. Pero la energía se recuperó a las 11 de la noche. Ya se restableció en la mayoría de los circuitos. Pero el problema se resuelve hoy reparan lo que se afectó. Hoy nos dicen que a las 10 de la mañana estarían terminando. Ah, muy bien. Don Eduardo Viedo es el gerente general interino de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Un gusto, Renato, por bienvenido. invitarme. Es un placer. María Eugenia Covelo, yo que a María Eugenia la hacía allá en Madrid, pero está en Honduras. María Eugenia es especialista y consultora del sector energético de la Secretaría de Energía. Bienvenida. Muchas gracias, Renato, por la invitación. Encantada. Me agrada que estés en este grupo trabajando. Miguel Aguilar, el presidente del sindicato de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Michael, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Renato, por invitarnos y estar aquí con el ministro, con todo ese equipo técnico. Y también, en este momento, vía Zoom, el comisionado presidente de la CRE. La CRE es la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, Héctor Corrales. Héctor, te sugiero que me respondas tú primero a esta pregunta que tiene frente a frente hoy. Con esta decisión de limitar el plazo a 15 días para pagar la factura eléctrica, ¿está ordenando la NE sus finanzas o trasladando su crisis a los hondureños? Adelante, Héctor. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con usted y con sus distinguidos panelistas. A la pregunta que se está haciendo hoy para este programa, quiero decir que sí se están ordenando las finanzas del ENE y que no se está trasladando la crisis a los hondureños. Es importante de que se vaya entendiendo algo, de que cada vez que se toma una medida política en cuanto a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, el Estado tiene que responder para resarcir la afectación económica que se le hace a la empresa. Entonces, un ejemplo, cada vez que vemos a un diputado haciendo una moción para que se le dé energía gratis a una iglesia, a una cancha, a un patronato, que es totalmente aceptable, pero esa energía es gratis para el patronato, para la iglesia o para la cancha, pero la ENE la tiene que comprar y ese dinero tiene que salir de algún lado. Entonces, ese dinero, cuando la política se convierte en política pública a través del presupuesto, es de ahí que se tiene que resarcir al ENE por ese dinero que ha erogado. En este caso, de igual manera, la ENE ha comprobado ante la CRE y la CRE ha constatado con muy pequeñas diferencias de criterio analítico de que hay una afectación económica. Entonces, este es una medida para ordenar las finanzas de la empresa. Si se va a tomar una medida o si se decide tomar una medida que afecte las finanzas de la empresa, de la igual manera se tiene que resarcir a la empresa a través de los fondos públicos. Entonces, veo que la pregunta no es binaria de mi parte, ¿verdad? Así que es importante, de verdad, tomar en cuenta de que la politización de la empresa es algo que ha llevado a ver a los hondureños y a la clase política históricamente, desde el inicio del ENE,
como una institución y no como una empresa. Entonces, las decisiones que se toman en la empresa tienen que ser empresariales, no políticas. Bueno, pero aquí entramos en un terreno muy sensible donde los hondureños nos confundimos. El mismo sistema que hoy está diciendo hay que reducir el plazo para pagar esa factura eléctrica a los 15 días, ese mismo sistema dijo hace unos meses, no, tiene que ser en 28 días porque si no afectan a las familias. Y empieza el hondureño a reflexionar quién era más sensible, los que dijeron 28 días o los que están ahora reduciendo el pago a los 15 días. Tengo que hacerte esta pregunta con mucha convicción. Héctor, por favor. Correcto, y regreso a mi punto original, que lo hicieron de una manera política, lo hicieron de una manera demagógica que afectó a la empresa. La manera correcta de hacerla era erogar dinero para cubrir el hoyo financiero que esa decisión iba a causar. Entonces, no se trata de tomar decisiones políticas. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica es un agente regulado y fiscalizado por la CRE. Nosotros no lo podemos ver de otra manera. La política social y el alivio para la sociedad de los costos que se imponen con estos incrementos en el costo de la vida de la energía eléctrica tienen que ser medidas de política pública y tiene que existir presupuesto para cubrirlo. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica, repito, tiene que tomar decisiones como una empresa y no como un canal a través del cual se hace política pública para beneficiar a la sociedad. Ese lo corresponde a otras instituciones. Es importante que se tome esto en cuenta para que vayamos cambiando la manera en que miramos a la empresa, para que podamos tener un mejor futuro para una empresa que funcione con un régimen mercantil, no a través de fondos públicos que se le cargan a la empresa. Héctor, yo como hondureño, como elector, yo no quiero un gobierno que venga a administrar la crisis y que si la administra, que la administre bien. No, yo quiero un gobierno que venga a resolver un problema estructural. Y en los últimos tiempos todos nos han prometido que van a resolver el problema estructural de la ANE. Y nadie lo ha resuelto. Cada 4 años es lo mismo. Por eso te voy a hacer esta pregunta y discúlpame si te trato de vos. En todo caso soy mayor y tengo ese derecho. ¿Está la ANE tomando esta decisión por necesidad financiera o por una mejora real en la eficiencia del sistema? Porque al final yo quiero que cuando termine esto me digan, Honduras tomó como ejemplo el sistema, el modelo eléctrico de Guatemala. Pero que me dejen algo, no una crisis en que los próximos precandidatos y candidatos presidenciales prometan que nos van a resolver el problema y seguimos en este mismo círculo vicioso. Sé que comprende lo que te estoy diciendo. Sí, de acuerdo. No, y es muy importante, tomar en cuenta de que la reforma que se pretende para el sector eléctrico, usted conoce bien que viene desde 2014 y los problemas estructurales del ENE son no solo correspondientes a la ENE, sino también a la toma de decisiones políticas. O sea, una empresa que no logra sanear y no logra estandarizar la remuneración de sus empleados de acorde a su capacidad y no del calibre del padrino político, no va a salir adelante. Entonces, la ENE tiene que ir avanzando en su modernización y en su separación en 3 unidades de negocio. La ENE es rentable en 2 de sus actividades, pero las pérdidas en distribución se canibalizan todo lo que es todo el dinero que genera el cajón para la empresa, que es un patrimonio del Estado importantísimo, y la red de transmisión, que es también un patrimonio del Estado y del pueblo hondureño, que le generan beneficios al ENE y al pueblo hondureño. Entonces, se tiene que ver la distribuidora como una empresa que está en crisis y que no se va a resolver si no se trata como empresa. Una información que me proporcionas me obliga a preguntarle aquí a don Eduardo Oviedo, ¿en qué línea es rentable la ANE? Porque yo pensaba que era un fracaso en todo. ¿En qué cosas es rentable? Ok, el problema es que el sistema financiero de la ANE ve toda la empresa en un solo paquete y se está trabajando en dividir, como explicó el licenciado Corrales. Hemos observado que el área de generación es una empresa bastante eficiente y es rentable. Lo mismo la red de transmisión. La mayoría del tema de pérdidas y costos está en la red de distribución. Bueno, repítame, ¿en qué área sé que es rentable la empresa? En la generación es rentable
y todo el sistema nacional de transmisión es rentable. El problema está principalmente en distribución. Ahí están las grandes pérdidas técnicas y no técnicas. Pero en la transmisión nuestras líneas se han quedado vetustas, viejas, obsoletas. ¿O es la necesidad de tener más líneas de transmisión para aprovechar las fuentes de generación que nos hace falta? El sistema actual de transmisión, los costos de operarlo son más bajos que el ingreso que generan. Entonces, me parece que esta pregunta que voy a formular es básica, para que el hondureño entienda. Porque el hondureño está pensando, miren que Xiomara era más sensible que Tito. Porque en el gobierno de Xiomara se extendió a 28 días el plazo para pagar la factura eléctrica. Y viene Tito y la reduce a 15 días. Con razón nosotros escuchamos gente en los mercados protestando. Ya me vas a hablar, Miguel, ya me vas a hablar de eso. Pero esa es la percepción. Por eso les dije ayer, si la percepción entre el hondureño se arraiga en el corazón y en el cerebro de que ustedes son fríos para gobernar, no van a gobernar con estabilidad. La gente va a pensar que son muy fríos, que no les importa a la gente. Por eso esta pregunta tiene que ser respondida no solo con convicción, sino con conocimiento. ¿Cuánto dinero pierde la ENE actualmente por mora y hurto de energía? ¿Cuánto dinero pierde la estatal eléctrica cuando se extiende el plazo para que nosotros, los que tenemos mora, paguemos hasta 28 días después las facturas que nos llegan cada mes? Adelante, ingeniero Corrales. Bueno, o sea, la ENE, sumado a todo, las pérdidas técnicas, las pérdidas no técnicas, los subsidios que no se le transfieren a través del Tesoro Público, su servicio de deuda y todos los costos que vienen de su ineficiencia y que por la naturaleza de la CRE, que no le reconoce ineficiencias a la ENE dentro de la tarifa, sus pérdidas suman alrededor de 40 millones de lempiras al día. Entonces, el hoyo del ENE tiene que abordarse con urgencia. Está exagerando. No, es correcto. Al día 40 millones de lempiras en pérdidas. Mira que no es porque dude de lo que estás diciendo, pero me parece una cantidad tan brutal que yo le dije al ingeniero Oviedo, ¿está exagerando Corrales con esas cifras? De ninguna manera. La empresa tiene un nivel de pérdidas en distribución del orden del 34% del volumen total de la energía que facturamos, y 34% es, lo que pasa que el 34% es el total de la pérdida. La mayoría de las empresas tienen un porcentaje de pérdidas naturales. Por ejemplo, podemos usar Costa Rica como un benchmark que anda en el orden de 12%. Entonces, si calculamos 34 menos 12, nos quedan 22% de pérdidas, que es el 22% de la facturación anual. Entonces, si usted calcula cuánto factura la ENE, que anda en el orden de 37.000 millones al año, entonces un 20% de eso son 4.000 millones. Entonces déjeme establecida la cifra. Así me gusta trabajar a mí en este programa. Déjeme establecida mensualmente cuánto pierde la ENE cuando se extiende a 28 días el pago de la factura que llega a la casa a los abonados. Ok, en el tema porque ahí hay una duda del cliente en cuanto a los famosos 15 días. Yo creo que aquí hay dos personas que nos pueden contestar. La parte técnica, el doctor Castillo, y después los propósitos con los cuales se cambió esa regulación. Aquí tenemos al señor Miguel. Sí, siempre es importante, Renato, para entrar en contexto, que desde el 2020, en el reglamento del servicio eléctrico, ya se decía que el periodo mínimo requerido para el pago de las facturas era 15 días. 15 días, correcto. En agosto del 2025 se modifica y se pasa de 15 a 28 días. Se instrumentó, se operativizó eso hasta a partir de noviembre de ese mismo año por las modificaciones que tuvimos que hacer en el sistema. Cuando nosotros comparamos noviembre del 2024, diciembre del 2024, enero del 2025 versus noviembre del 2025, diciembre del 2025, enero 2026, comparamos 6 meses de lo que era la política con 15 días versus la política 28, vemos que hay un diferencial de flujo de ingresos en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica de alrededor de 210 millones mensuales. ¿Qué quiere decir? Que independientemente que se pueda decir de que o porque hay mayor consumo de energía o porque hay mayor cantidad de un monto alto de tarifa o porque la tarifa bajó,
La relación que nosotros hacemos es un indicador que se llama efectividad del recaudo y nosotros medimos la relación que existe entre la recaudación y la facturación. Y comparando los 6 meses de los años pasados, cuando teníamos 15, teníamos un ER o una efectividad de la recaudación de alrededor de 96,5. Si lo comparamos ahora, andamos en el 93. Y eso representa alrededor de 210 millones de lempiras mensuales que no están entrando en el mes que corresponde, se están trasladando en el tiempo. Y lo que nosotros queremos precisamente es mejorar el flujo. Correcto. O sea que cuando había 15 días la gente pagaba. Claro. La gente pagaba. Claro. Cuando le dijeron 28 días, ahí la gente... retrasó su pago. Retrasó su pago y en lugar, por ejemplo, en mi caso, si me llega la factura el 8, porque recordemos que tenemos diferentes ciclos de facturación también. Si mi factura me llega el 8, antes yo tenía hasta el otro mes para poderla pagar. O sea, yo podía pagar mi factura de mayo, la podía pagar en junio. Ahora con 15 días no. Entonces, lo que estamos acelerando es el pago de las facturas que se le entregan a los clientes. Otra cosa que sí me gustaría aclarar, aclárela, es que nosotros tenemos diferentes ciclos, o sea, no a todos nos leen el mismo día. Tenemos ciclos desde el 5, 6, 7 hasta el 23 de cada mes. A mí me leen el 8. ¿Qué es lo que me están facturando a mí? Si me leen hoy 8 de mayo, me están considerando 22 días de abril y 8 días de mayo. Pero mi factura yo digo que es de mayo, pero yo estoy consumiendo esa energía desde abril y yo la tengo que pagar a finales de mayo. Entonces, recordemos que lo único que está pretendiendo el ENE en este sentido es agilizar los pagos de los clientes. Porque en realidad, desde el punto de vista de la mora, es muy poco de esos 210 millones que se va a mora, porque lo que estamos haciendo en realidad es retrasando el pago y se está trasladando una mora de 30 a una mora 60. Mira, yo creo que ya me respondiste, ingeniero Rolando Castillo, la pregunta que te iba a formular. ¿Cuál es el criterio técnico para decir que 15 días son suficientes en un país donde la mayoría vive al día? Eso precisamente. No, cuando pero te digo, ya me la respondiste, ¿sí? Pero repítelo. Ok, cuando... Repítelo. Sí, ingeniero, si usted quería decir algo. El tema, sí. Se consideran 15 días, pero en realidad un mes antes estamos dando crédito. O sea, día 1, día 2, día 3, día 30. Son 30 días que la persona usó los servicios del ENE y no tiene que pagar todavía. Luego viene 7 días después, llegan a dejarle el recibo, más 15 días. O sea, ese es el ciclo total. O sea que entre el día 1 que empezó y el día último han pasado 30 más 7 más 15. Eso es lo que le decía a un compañero. Honduras, ¿te cree que solo a usted le han cortado la energía? A mí, mis compañeros me reclaman, Renato, ¿cómo te dejas cortar la energía? Si tenés una cuenta en un banco, ¿por qué no te lo debitan? Es que a mí me gusta ir a pagar a los bancos, les digo. A mí me gusta ir a conocer y ver qué es lo que está pasando. Si a mí me lo han contado infinidad de veces. Y nunca te he llamado, jamás te he llamado, Miguel, jamás. No, voy allá por la NE, ya sé que ahí hay tipos con tijeras que me la van a ir a reconectar y que me va a salir un recargo. Que me va a salir un recargo. Hay veces que le cobran hasta 500 lempiras de recargo a uno. Eso es verdad, sí, 500 lempiras de recargo. Pero yo estoy consciente. Pero un compañero, no, Renato, me dice, pero si con esos márgenes que mencionó el ingeniero Oviedo, yo sé que tengo que pagar la energía eléctrica, ¿por qué no dejo mi bultito de dinero para pagarla? Honduras. Y esto no es frío lo que estoy diciendo, no es porque yo tengo más capacidad de pago. Si no nos volvemos exigentes con nuestros deberes, con esa empresa está matando a Honduras. Si no resolvemos ese problema de nuestro sistema eléctrico, eso nos está empobreciendo cada día más. Cuando yo les digo, paguemos a tiempo esa factura, es porque si no, esa empresa va de fracaso en fracaso, de pobreza en pobreza, arrastrando a Honduras. Se los digo con toda convicción. No es si yo gano más o gano menos, que yo soy pobre, que yo soy clase media, altita. No se trata de eso. Se trata de ser disciplinado con esa empresa. Porque si no, esa empresa va a hacer fracasar la democracia en Honduras si no resolvemos. No sé qué modelo es el alternativo para eficientarla. Si no, esa empresa va a hacer fracasar las finanzas de Honduras. Miguel, antes de la pausa, tú representas a todos los invosos, el presidente del sindicato de esa empresa. Por tus palabras te juzga la misma clase trabajadora, te odia a la empresa privada o a la inversa. Oíme,
Necesitamos hacer esta reforma de que paguemos la luz eléctrica 15 días a lo sumo después de que nos llegue la factura a nuestras casas. Licenciado Renato, gracias por la invitación. Siempre el sindicato, el STN se ha caracterizado por frentear la realidad. Y la pregunta es, ¿está ordenando el ENE sus finanzas o trasladando su crisis a los hondureños? El problema de energía, el problema del ENE en el país es estructural. Y todo el proceso de ordenamiento debe ser integral. Hace 7 meses se le pasaba la factura a la población bajo los 15 días. 3 meses antes de las elecciones se toma la decisión que en una confabulación entre la ENE y la Comisión Reguladora de pasarla a 28 días en una medida política. Esa medida política afecta a la institución y afecta a la operación del ENE inicialmente cuando los recaudos vienen del 98% y bajan abajo del 90%. Y la institución tiene que hacer abonos a esa generación que se generó, se transportó, se distribuyó, se facturó, pero no se cobró y no se pagó. La institución sí debe pagarlo porque el que está generando le dice al ENE, venga, factura suministrada, factura pagada. Y por eso tenemos una deuda hoy arriba de 17.000 millones con los generadores. Aparte de la deuda histórica que sobrepasa los 78.000 millones. Entonces, cuando se pasa a los 28 días, se baja el recaudo, el ENE pierde flujo de caja para hacer los pagos a ese bolsón semanalmente, se distorsiona totalmente el esquema de los cortes y reconexiones porque se acumula la doble factura sobre los 28 días. Entonces no sabe si le va a cobrar o no le va a cobrar, porque como lo dijo el ingeniero, el doctor Castillo, se viene haciendo los ciclos de lectura y se acumulan las 2 facturas del mes, pero tiene hasta el día 28 para pagar, entonces no le puede cobrar. Totalmente distorsionado y se cae la facturación. Al igual también que la energía no recuperable, se fue arriba la energía no recuperable y a la par de eso se fue en una forma a la chingada la pérdida. Llegamos al extremo que, licenciado Renato, circuitos como el 284 de la Lima tiene 66% de pérdida. Es inaceptable. Circuitos como el 285 de la Lima tiene 63% de pérdida. Si vamos a la subestación de Circunvalación, de La Puerta, de Bermejo, los circuitos están en 62, 60% de la pérdida. O sea, eso es insostenible y la institución tiene que suministrarle la energía a la población para tener ese equilibrio, porque la energía es prácticamente el crecimiento de los pueblos. Y en medio de eso, esta institución noble ha sostenido la energía de la población en medio de la deuda, en medio del atropello político, en medio de la incomodidad, que es válida la incomodidad de la población, porque tenía más tiempo para resortear sus pagos en medio de un país que falta empleo, que falta mejor salario, que falta mejores condiciones sociales, que el costo de la vida se ha ido por la chingada, que la canasta básica se desmadró. Pero lógicamente, licenciado Renato, aquí también hay un elemento que quiero finalizar diciéndolo. El subsidio también se fue a un extremo insostenible, porque los 28 días le dieron la posibilidad a grupos de familia de acumular un subsidio abajo de los 150 kilowatt-hora. Entonces, con razón, el ENE, si bien es cierto, el gobierno pasa el valor del subsidio, pero la operación del ENE la hace el ENE, la pérdida, la otra pérdida la absorbe también la institución. Entonces, realmente, ¿cómo opera el ENE? ¿Cómo se sostiene la operación institucional de la ENE? Ordenando ciertos ciclos, al igual también que la gerencia general del ENE recupera la operación de la unidad técnica, que era otra ENE. La ENE recupera y tiene que el gobierno impulsar un verdadero plan pérdidas, porque venía de un programa de pérdida aislado a una unidad técnica operando distribución, en medio de la ENE y en medio del programa. Oiga, financieramente la operación del ENE cuesta 28 millones de dólares solo distribución, y en generación tenemos un superávit de 3.000 millones y en transmisión tenemos un superávit de 2.000 millones. Entonces, distribución es donde tenemos que tener el ordenamiento para poder sostener la continuidad de servicio al pueblo hondureño. Está diciendo el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. En el 2009 ese sindicato era uno de los primeros que andaba ahí contra el golpe de Estado.
O sea, no se los está diciendo un juco derechista como es el debate que tenemos en Honduras. Se los está diciendo un trabajador que anduvo ahí peleando porque Mel retornara al poder con sus sindicatos. 3 veces preso y vergueado. Por eso te lo estoy diciendo. Es que aquí o creamos conciencia o creamos conciencia. O nos educamos o nos educamos. Ya no tenemos más margen para que fracase este gobierno y se vaya sin haber dejado resuelto esto. Porque el otro nos va a venir a prometer lo mismo y no lo va a hacer. Mientras tanto se degrada el sistema eléctrico, se degrada la economía, el país no es competitivo y se arruina todo. Más gente migrando, más pobreza, más delincuencia interna. Por eso lo estoy diciendo. Porque quien está diciendo estas palabras anduvo ahí arriesgando su vida para que Mel volviera al poder. Nadie a esta altura me va a decir que este es un fascista. Nadie me lo puede decir. Pero cuando yo encuentro a un trabajador hablándome de esa manera, tengo que resaltar lo que me está diciendo porque ha comprendido el problema financiero de la empresa de energía eléctrica. Por eso te tengo 2 preguntas rapiditas antes de ir a la pausa. ¿Cuántos hondureños podrían quedar expuestos a recargos o cortes por esta medida que están tomando de reducir el plazo para pagar la factura? Si en este momento tenemos más o menos 100,000 cortes, más o menos un 30% de esa población, porque yo le voy a decir algo, hay un alto porcentaje de la población que está pagando la energía eléctrica, pero hay otro porcentaje del 45% que aparte de que está hurtando la energía eléctrica, no la está pagando también. Entonces, claro, hay inconformidad porque no tiene el suministro o no tiene esas condiciones. Aún pagando. ¿Ah? Es que hay gente que paga y que no paga y todos pueden pagar, pero unos pagan y otros no, se acomodan a la distorsión que hay en la empresa. Por eso, pero realmente vea. Mejor contéstame esta. La NE está priorizando el flujo de caja sobre la capacidad real de pago de la población. La NE está priorizando la operación para llevarle la energía a la población. Ok. Si la NE no tiene los recursos, si la NE no tiene el andamiaje, todo el resorteo que se ocupa desde la transmisión, la distribución y la comercialización, ¿cómo le llevamos ese kilowatt hora al pueblo hondureño? Y además, ese kilowatt hora, partiendo del arrendamiento de la potencia diésel, que es mala palabra en este país, y estamos en contra, ministro, que se siga contratando potencia diésel en este país porque atropella y asalta el bolsillo de los hondureños. Es más, ese kilowatt hora sobrepasa los 42 centavos de dólar. No, hombre, es una barbaridad en un país con una gran necesidad. Tenemos que reversar y orientar a energías solares. Por ejemplo, la decisión que tomó la Gerencia General de que los que tienen en sus viviendas plantas solares inyecten el diferencial al sistema. Esa es una buena medida para la población, porque la energía solar, entonces si usted lo hace en su casa y vea, reitero, el ordenamiento del ENE va a llevar sin sabores hasta nosotros como trabajadores, porque nosotros estamos en contra de que nos despida la gente el ministro, nosotros estamos en contra de que le violenten los derechos a las y los trabajadores. Pero también comprendemos que la operación del ENE en sistemas regionales, fortalecerla con talento humano, con logística, con operación. Y aquí está el gerente de distribución. Nosotros le rogamos cuántas veces a la gerencia general y a él como gerente de distribución. Necesitamos que los técnicos del ENE entren a la red para abaratar el costo que estamos llevando allá en la unidad técnica, por el amor de Dios. Solo distribución cuesta 28 millones de dólares la operación, Renato. Ok. El ingeniero José René Barriento, gerente nacional de despacho de la ENE, y María Eugenia Covelo, especialista y consultora del sector energético de la Secretaría de Defensa, no están de adorno en Frente a Frente. Los escucharemos después de la pausa comercial. Redes sociales son presentadas por La Curazao. Regalos listos para mamá. Encuentra aquí el regalo que mamá merece. Participa y gana muchos premios para mamá. Vamos a dar lectura a sus mensajes. Douglas Vázquez escribe: el comisionado tiene razón, no se tiene por qué politizar una empresa como la NE, si no jamás saldrá de su crisis. Ni siquiera en México, con gobierno socialista, regalan la energía eléctrica o dan un mes para pagar recibo de consumo. Si todos pagamos, ayuda a recuperar a la NE.
José Cálix opina, la medida no es solución alguna, porque somos los mismos que siempre pagamos, los que ahora pagaremos en menor plazo. Los que nunca pagan, como los altos deudores o los que roban energía, esa medida les es indiferente. En adición, el personal de corte se verán afectados. Dania Navas opina, la NE en el pasado era ordenada. Desde que está en proceso de privatización es un relajo. La NE y Hondutel eran las empresas que salvaban a los gobiernos porque eran las generadoras de dinero. Desde que la convirtieron en empresa privada, sufrimos de racionamientos y cobros altos. Son algunos de los mensajes. Gracias, sigo opinando a través de nuestras cuentas. Redes sociales fueron presentadas por La Curazao. Regalos listos para mamá. Encuentra aquí el regalo que mamá merece. Participa y gana muchos premios para mamá. Con lo último que estaba diciendo un televidente, me llega una pregunta. ¿No termina castigándose más al usuario que sí paga? Mientras muchos grandes morosos y conexiones ilegales siguen intactos. Porque yo les voy a decir algo. Hay grandes que no pagan. Hay grandes que roban energía. Pero igual, habemos muchos pobres que hacemos conexiones ilegales y robamos energía. Entonces me parece que es oportuna esta pregunta que me está haciendo un televidente. ¿No termina castigándose más al usuario que sí paga? Tengo aquí a un hombre que tiene más de 20 años de ser funcionario de la NE. Estoy hablando de José René Barrientos, alguien que conoce a fondo el interior de la empresa de energía eléctrica. ¿Qué me dice, ingeniero? Sí, bueno, nosotros tenemos que cumplir, todos tenemos que cumplir las obligaciones. Porque mire lo que está pasando ahorita. Esta época es la época más difícil para el abastecimiento y por eso las centrales de diésel ahorita están funcionando bastantes horas en el día. ¿Por qué? Porque necesitamos estar alimentando el servicio a todos los hondureños. Pero encareciendo. Si no tenemos el dinero a tiempo, no se puede encargar los combustibles a tiempo y empiezan los problemas de logística que terminan afectando el servicio. Nadie, estoy seguro, nadie en el país les gusta que le quiten la energía. Entonces, es muy importante mantener esos flujos financieros para tener sana la disponibilidad de los fondos para encargar los combustibles. Y quería aprovechar a dar, digamos, un mensaje, que estas semanas son las más críticas de operación. El martes se dio la más alta demanda ahorita histórica, 2.133 megavatios. ¿Y lo generado? Son 2.133 megavatios generados y la demanda más pérdida son 2.133. O sea, un poquito más de 100 el déficit. No, vamos a ver. Yo le estoy entendiendo. Dígame bien las cifras. Déficit, disponibilidad de energía, 2.200 megavatios. Muy bien. Demanda de energía máxima, 2.133. Ok. Estamos a 70 megavatios de entrar en déficit, pero hemos tenido bastantes problemas de logística de combustible, no solo dentro de los arrendamientos del ENE, también dentro de las empresas privadas, que en esta época de problemas en Hormuz, se les está haciendo complicado la logística. Que es cierto lo que dice Lufusa, que ellos ya compraron el combustible que necesitamos para el siguiente mes, pero que se están quedando ilíquidos para pagar ese insumo. Es cierto, y es cierto que ahorita tenemos, digamos, que administrar de la mejor manera ese combustible que está allá en el sur del país. Ahora entiendo más cuando Ulises Aguirre vino hace unos cuantos días con un BO que decía que hemos entrado a un déficit de 65 megavatios. ¡Guau!, dijo yo. Si lo mantenemos y salimos de esta, porque ya va a venir el invierno para la generación hídrica, o si se nos va arriba esos 65 megavatios que no tenemos cómo responderle a la gente, es mi preocupación. Es que el mensaje es para la población, digamos, que aplique un uso racional. Estas 2-3 semanas que siguen. Son las básicas, 2-3 semanas. 2-3 semanas que siguen son las muy importantes, y es muy importante que el ahorro esté entre 3 de la tarde y 10 de la noche. ¿Por qué?
porque ahí perdemos las fuentes de generación renovable, la energía solar, el viento, y tenemos solo usando la matriz de generación térmica en la mayor parte del suministro de energía en Honduras. Renato. Así, breve, un minuto, dale. Rápidamente, tenemos 2.200 megavatios, pero acá también hay que decirle al pueblo hondureño que la dificultad ha sido porque la planta Cañaveral Río Lindo está en overhaul. Entonces solo tenemos generando 2 unidades 20 megavatios en Río Lindo. Muy bien. Tenemos una en Cañaveral generando 10, 15 megavatios conforme despacho lo ordena. Entonces tenemos el 50% de esa planta de gran capacidad menos. Y la otra es la restricción que hemos tenido de Patuca por la línea de transmisión. Pero la estatal, la generación estatal, que es la que equilibra, que es la que hace la amortiguación para el sistema, anda bien. Lamentablemente, ese déficit que tenemos en Cañaveral de la generación nos impacta, porque aquí debería en estos momentos picos de meterse más potencia renovable en medio de los altos costos de generación para ayudarle a la población en el valor o en el cálculo del kilowatt hora. Y podemos meter más renovable, podemos. Sí, claro. Tenemos la generación para meter más renovable. A las 7 de la noche ayer el cajón estaba a 310 megavatios. ¿Y cuánto genera el cajón? ¿Cuánto genera lo máximo? 315 megavatios. Oíme, estuvo a y hay que meter la cajón. quinta turbina, y tenemos el nivel del cajón 276, un buen nivel en medio de la. Pero ¿cómo reducimos ese déficit de 65 megavatios que se nos presentó hace poco? Pues no metiendo energía solar, no metiendo energía de búnker, metiendo energía solar y acelerando la entrada de lo que ya ordenó la institución. Ok, porque la pregunta obvia es, entonces, ¿por qué no meten energía renovable sino que búnker? Energía renovable ya la estamos utilizando toda al tope también. En el país, al tope. Pero lo que sucede es que solo está disponible en el día, la solar. Por eso es que ahí está el problema. Vienen las inversiones ahora que existe una nuevas tecnologías confiables, los sistemas de almacenamiento de energía, que pueden agarrar esos excedentes del día y trasladarlos a la noche. ¿Verdad? Esa es la solución que se debería de tomar a futuro y no seguir contratando plantas diésel. Los voy a interrumpir. Yo pienso antes de hablar. Yo creo que usted ya presiente lo que le voy a preguntar. Pregunte, aquí estamos para ser... Ya presiente lo que le voy a preguntar. ¿Hace cuánto es gerente interino de la ANE? Hace 3 meses. Lo llamó Tito, me imagino. Yo me imagino que lo llamó Tito. Para un cargo tan responsable lo llamó Tito. Claro, pero él sí, a principios de enero. Sí. ¿Qué le dijo Tito? Ok, que me nombraba secretario de Energía y me pidió temporalmente hacer el diagnóstico de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. ¿Temporalmente? Sí, soy gerente ad interim, ad honorem de la Empresa Nacional de Energía. Y usted le respondió, si es temporalmente sí, Tito, porque yo tengo otros propósitos en la vida, otras metas en la vida. Somos amigos, si es temporalmente te acepto. No, pero me nombró firme como secretario de Estado en la Secretaría de Energía. Ahí es donde estoy nombrado. O sea que se puede quedar en esa Secretaría de Estado, pero que nombren otro gerente de la ANE. De hecho, me pidió hacerlo temporalmente, hacer un diagnóstico y tomar algunas decisiones duras, y creo que ya estamos en el punto en que eso se está cumpliendo. Ok, ese era el puntito. Miren, por eso es bueno pensar antes de hablarme. Por eso, porque la información que me llega a mí es en bruto. Y si yo me lanzo sin reflexionar y sin pensar, él me va a estar aclarando. Y lo que un periodista quiere es que no lo aclare. Entonces, yo me imagino con la información que tengo que usted seguirá siendo el ministro de Energía de la administración Asfura. Totalmente. Pero no el gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. En algún momento el presidente tomará la decisión. Ya la tomó.
Y yo creo que en el fondo usted la sabe. Yo no lo quiero agarrar de sorpresa. Yo no lo quiero tomar de sorpresa. Porque yo con mis invitados soy respetuoso y humano. Yo a nadie quiero poner contra la pared, a menos que yo perciba que me está mintiendo. Ok, entonces se hizo un diagnóstico, se tomaron algunas medidas duras, porque la situación de la empresa es, como hemos visto en el programa, muy complicada. A través de muchos años se ha ido deteriorando su situación, y el asunto es que en algún momento el gobierno central salió al rescate y empezó en un deslizamiento igual que la ENE. Y empezamos a deteriorar las finanzas públicas a tal grado de que estamos ya en alarma roja con las finanzas del Estado. Y tiene que ponerse paro a esta situación, porque como el gobierno tiene que avalar el financiamiento que va a la ENE, hemos cerrado la capacidad del gobierno para financiar las áreas sociales, como medicamentos, educación, infraestructura. Entonces es importante que el presidente de la República, y esa es la mentalidad de él, tiene que parar esta situación, porque si no, en futuros gobiernos va a ocurrir que el Estado va a estar en la misma situación que está la ENE. Esa es la emergencia y esa es la prioridad en que estamos trabajando el gobierno del presidente Asfura. O sea, hubo un acuerdo temporal. Tito le dijo, ministro de Energía, pero por favor, actúa como gerente interino de la ENE y haceme un diagnóstico. Ese momento ya ha sido consumado. Este será el nuevo gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y él en su puesto de ministro de Energía, Guillermo Peña Pantin. Guillermo Peña Pantin. Anda con Tito en Costa Rica en la toma de posesión de la presidenta. Guillermo Peña Pantin, sí, era de la ODS, el cerebro de la ENE. Este será el nuevo gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Porque ya había un acuerdo entre el ingeniero, que su cargo en la gerencia interina sería temporal, pero que él seguirá siendo secretario de Energía. No necesariamente el secretario de Energía tiene que ser el gerente de la ENE. Y por eso es que he transmitido con sensibilidad humana esta noticia. Y aunque me llegó en bruto, dije yo, no quiero que me corrija al aire el ingeniero Eduardo Oviedo. Renato, pero yo como presidente de los trabajadores... La reacción me la das después. La reacción me la das después, Miguel, con mucho respeto. Déjame que transmita la noticia. Yo sé que no lo tomo de sorpresa. Yo no sé cuántos están tomados por sorpresa con esta noticia que estoy dando frente a frente en este momento. Pero claro, ninguno tiene la relación con Tito Asfura que tiene él. Y él sigue reglas en su relación con el presidente de la República. Yo no lo estoy tomando por sorpresa, casi estoy convencido de eso. Bueno, acuérdese que no puede ser una cosa permanente porque hay un conflicto de interés. El ministro de Energía regula todo el sector. Correcto. A todos los jugadores del sistema. Correcto. Y la ENE es un jugador y me toca dirigir la ENE. Entonces, temporalmente, para hacer un diagnóstico y tomar algunas decisiones duras. Entre las decisiones duras fue el cierre del Programa Nacional de Pérdidas, que tenía 2.000 empleados, ya que en un periodo de aproximadamente 4 años, la ENE triplicó el número de personal bajo su cargo. Antes habían 2.300 personas, ahorita que llegamos al gobierno habían 6.500. O sea, un costo increíble para las arcas del Estado y de la ENE. Ya en este momento andamos en el orden de 4.000 personas trabajando para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. El otro tema importante fue el tema de los subsidios. Los subsidios eran, cuando se creó la ley de energía gratuita para todos los abonados de menos de 150 kilovatios para abajo, eso significó 1.100.000 abonados.
de 2.150.000 que tiene la empresa, 1.100.000 energía gratis. Sin embargo, el decreto del 2022 era claro que era focalizado a las personas más vulnerables de la sociedad. Sin embargo, se dio indiscriminadamente. El ingeniero Castillo empezaba a hacer cierta focalización y bajó de 1.100.000 a 950.000, ¿verdad? El año pasado. Y ahorita que vamos a hacer hemos hecho otra focalización y lo hemos bajado a 350.000 familias que, de acuerdo a los estudios... De ahí sale eso entonces, de tu oficina sale eso. De acuerdo a los estudios socioeconómicos que tiene Cedesol y los organismos internacionales, se calcula que hay unas 350.000 familias en Honduras abajo de la línea de pobreza. Que son las que necesitan ese subsidio. Así de simple. Exactamente. 400.000 me había dicho Ulises. Entonces, veamos, Casi. hemos bajado un subsidio que costaba 4.000 millones a una empresa que está en rojo y lo hemos bajado a 1.500 millones. Yo me puedo quedar, pero tranquilo. La ENE bajó 1.500 millones su gasto en subsidio y la otra parte del subsidio se la cargábamos al sector privado. Todos los consumidores arriba de 3.000 kilovatios estaban pagando 1.500 millones. Por supuesto, los empresarios, las pequeñas empresas y las industrias, si usted les cargaba 1.500 millones al año, eso iba en un efecto al costo de los productos. Claro, claro. Bueno, escuché a Héctor Corrales que decía, yo me puedo quedar, pero bueno, Héctor, mejor quédate, porque mira las sorpresas que hay. Y no lo digo con morbo, jamás lo voy a decir con morbo. Si yo a Héctor le agradezco que hace 2 años era él asiduo tertuliano de nuestros programas. Últimamente es que se nos ha enfriado y se ha escapado, no sé por qué razones, pero no importa, eso no me importa. No me importa, lo que me importa es el país. Un punto más que quisiera aclarar de los... Resuma. El otro tema resuma rápido, sugerencia interina. Ok, la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Ok. Está prácticamente terminada y el día lunes tenemos ya la sesión final en Casa de Gobierno. Será como el final. Pero ya usted había llegado a este acuerdo con Tito, ¿verdad? Totalmente. Sí, o sea que a usted no le sorprende nada. Sí, ese era el acuerdo que tenían, pues. Exactamente. Ahora, no sé si sabía que Gerardo Peña aparece en pantalla. Eso sí, no sé si se lo había adelantado Tito. No, eso, él es. Ok, bueno, él es. Cuando el presidente me hizo esta propuesta, recuérdese que no estaba ni la junta directiva de la ENE completa. Sí. Entonces, tampoco el señor Peña estaba en el radar. Sí, no. Y usted no tiene por qué saber lo que el presidente ha decidido. Totalmente. Pueden ser amigos, pero el presidente toma sus decisiones. Además, Peña no es un novato en esto. Yo a Peña lo he tenido desde hace como 6 años debatiendo este problema eléctrico. Ahora, pero te siento intranquilo, Miguel. Fíjate, desde que yo dije Guillermo Peña, te siento intranquilo. Y estoy hablando con seriedad. Solo le quiero hacer un anuncio, que ya se hicieron la reparación en la subestación Santa Fe. Excelente. Tenemos de nuevo funcionando como antes de que estallara ese transformador. Exactamente. Formidable. Bueno, eso que dijo el ingeniero, los compañeros han trabajado toda la noche. Y a las 8 de la mañana estaba energizado el transformador T509 que va para... que alimenta toda esa zona. El esfuerzo de nuestra gente es exactamente excelente en todo el país. Sí, uno sabe que cuando se arreglan esos problemas es porque los trabajadores están trabajando ahí, pues es obvio. ¿Por qué te sentí así como arisco cuando yo mencioné a Guillermo Peña y me dijiste, vos no es conveniente este cambio? Ya lo habían acordado Oviedo con Tito. A mí me parece que esto, licenciado Renato Pueblo Hondureño, es parte también del ordenamiento del sector. Nosotros en la primera reunión que tuvimos con el señor ministro, que por cierto es un caballero, es un tipazo, es un gran señor, yo debo decirlo aquí frente a la población, en medio de los despidos que no estamos de acuerdo con usted. Él cuando hablamos, él nos dijo, bueno, yo vengo acá temporalmente y vengo a hacer mi mejor esfuerzo, quiero escucharlos, y nos dio 3 horas.
y hablamos de los modelos de generación, de transmisión y de distribución desde la óptica de los trabajadores. Pero aquí también hay una gran dificultad porque el gerente de la ANE en el pasado era el cuarto comisionado de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica. Y eso distorsiona también el marco de responsabilidad y de identidad operativa del sistema. El gerente general de la ANE también era el responsable directo de despacho y el gerente de despacho es el ingeniero Barrientos. Se le debe dar a él, bajo este modelo del sector, la responsabilidad directa de despacho. Ah, no, pero mira. Y eso se confundió. Ya esos son criterios tuyos. Ya esos son criterios que yo no los demerito. Y eso afecta también lo que estamos hablando. No lo demerito, pero bueno, el presidente es el presidente y sabe por qué las cosas. Lo que sí quería preguntarte, tú me hablaste de la CRE populista de hace unos años. Es que ¿sabe qué? Oye, mi Leonardo Deras, ¿qué onda? Porque ahí sigue Leonardo Deras en la CRE. Se volaron a los otros, pero Leonardo Deras, ¿qué es? Es como un equilibrio. ¿Qué es Leonardo Deras en la CRE? Bueno, es comisionado. Porque continúa ahora siempre. Es comisionado. Los otros se fueron. Tienen un ciclo de vigencia, pero la ley, tanto el 404-2013 como el 46-2022, establece con claridad y el fundamento integral de la responsabilidad directa de la Comisión Reguladora. Entonces, la cuestión aquí es que se hizo una ensalada entre la Gerencia General y la Comisión Reguladora. No, pero mi pregunta no es esa. Mi pregunta es ¿por qué se fueron los otros y Deras continúa? Ah, es porque como ahí hay un ciclo de... No se van todos a la par, sino que se va un ciclo de... Por favor, cuando quieren que se vayan todos, se van todos. Pero Deras es un buen técnico. Ah, bueno. Oíme, yo conozco a Deras desde hace décadas. Entonces has dicho, no lo que yo quería escuchar, pero me ha respondido internamente. Es un buen técnico, porque se quede. El ingeniero Deras es una escuela energética en este país. Voy a la pausa comercial y como les decía, María Eugenia Covelo no vino aquí como figura decorativa. No sé si ahora que te he dicho que el hombre ya no va a ser gerente interino de la ANE, ¿te preocupa si quieres retornar a España o si es con tu compromiso de ayudarle a Honduras? Sigo con el compromiso de ayudarle. De eso vamos a hablar después de la pausa. Hoy en tu nota es presentado por Farmafácil. Realiza tus pedidos con delivery gratis. Farmafácil. Bienestar a tu alcance. Tunota.com destaca en su portada: ¿por qué vos, mamita? Joven rompe en llanto al ver a su madre atropellada en San Pedro Sula. CRE atribuye cambio en plazo de pago de luz al deterioro financiero de la ANE. Surgen nuevas pistas en el caso del asesinato de madre e hijo en San Pedro Sula. Estas y más noticias en tunota.com. Redes sociales son presentadas por La Curazao. Regalos listos para mamá. Encuentra aquí el regalo que mamá merece. Participa y gana muchos premios para mamá. Mensajes: hay una gran salida para hacer que la ANE tenga liquidez, y es que deben de dejar de cobrar los montos que EH de manera fraudulenta incrementó a los usuarios, y eso es lo que tiene estancada a la ANE. Creo que el 100% del consumidor deseará pagar su factura normal. José Lobo escribe: Renato, mejor póngale el rótulo de se vende. La ANE está mala porque los empresarios la tienen de gansa ponedora de huevos de oro. Se viene un círculo vicioso de que el sector urbano nos corten el servicio y pagaremos multas por reconexión, y no se están atacando las pérdidas reales. Estos hablan de empresas y no saben sostener un negocio si no es mamando del Estado. Indigna Renato. Son algunos de los mensajes. Sigue escribiendo a través de nuestras redes sociales. Redes sociales fueron presentadas por La Curazao. Regalos listos para mamá. Encuentra aquí el regalo que mamá merece. Participa y gana muchos premios para mamá. Mira, yo, la edad que tengo hay veces que confundo los nombres. Es Guillermo, no Gerardo Peña. Sí, yo a Guillermo lo he tenido varias veces en frente a frente. Sí. Voy con María Eugenia Covelo. No te preocupes. Y esto no es sexismo, no es nada. Es que el debate se orientó a eso. Claro. Con todo lo que la señora María Eugenia Covelo ha escuchado en frente a frente hoy, ¿qué tiene que decirle a Honduras y su nuevo cargo como
como especialista y consultora del sector energético de la Secretaría de Energía. Bueno, ahí va a seguir el ingeniero Oviedo, ¿no? Ahí seguiré con el ingeniero. Bueno, pues, para mí es muy importante poder participar hoy porque creo que sin desmeritar y sin dejar a un lado la preocupación que tiene toda la población con todas estas medidas que se están tomando en la ENE, son situaciones que las estamos enfrentando no solamente por problemas estructurales que han venido de años atrás en la ENE, pero también por circunstancias que estamos viviendo en este momento a nivel mundial. La crisis del petróleo que se está viendo por el ataque de Estados Unidos a Israel a Irán, que ha cerrado el estrecho de Hormuz, que por ese estrecho se traslada el 25% de los combustibles mundiales, que aunque en nuestro caso nosotros importamos del Golfo de México, no viene nuestro producto de allá, aunque obviamente hay generadores que sí tienen contratos que pueden pasar por esas zonas. Todo esto ha hecho que el precio mundial internacional del crudo y de los refinados cambie y suba. Y el gobierno se ha visto en la obligación de tomar medidas drásticas para poder apoyar al país, apoyando con los subsidios, pero que estos subsidios están teniendo una carga muy fuerte en las finanzas del país, como muy bien lo expresó el ministro Oviedo, y eso son temas que por la sanidad fiscal, que al final esos fondos que se están usando para estos subsidios dejan de apoyar al país en otros proyectos como de salud, como de infraestructura, como de educación, que todos son en beneficio de todos los demás, de los más necesitados. Entonces, son efectos que como país debemos de reconocer que el gobierno está haciendo una gran labor apoyándonos en este lado, pero que son situaciones que todos tenemos que ser conscientes. Tenemos que tratar de ahorrar en nuestro país. Tenemos que ahorrar cada uno de nosotros si logramos hacer ahorros personales, como bien mencionaba el ingeniero, en las horas pico, para que en vez de que entre la energía más cara, que es la de generación térmica, podamos mantener el suministro por parte de las renovables, eso nos ayudaría a que nuestro costo de energía sea más bajo. La ENE está comprometida en inversiones a mediano plazo para mejorar esta situación, como son las baterías, para poder ahorrar esa energía solar que podemos tener y ayudar de esta manera a que podamos seguir sosteniendo con la energía renovable esto y que no se nos eleven los costos, porque una vez que entra la generación térmica, automáticamente ese precio es el que fija todo lo que se consume a esa hora. Entonces es una obligación nuestra. Creo que tenemos que ser conscientes que el gobierno está haciendo unos aportes extraordinarios. En combustible hemos estado haciendo aportes. El gobierno ha aportado más de 970 millones de lempiras en estos subsidios. Entonces tenemos que ser conscientes y tratar de ahorrar para entre todos ayudarnos para rescatar la ENE, para asegurarnos que tengamos una continuidad en el suministro de energía futuro. Mira, y no soy grosero. Si Tito no deja arreglado este problema de la ENE, este gobierno ha fracasado, porque este es uno de los problemas más serios que tiene el país. Si Tito no deja arreglado esto, ha fracasado como gobierno. No soy extremista con lo que te digo. Claro, no todo el mundo va a quedar satisfecho, pero un presidente tiene que arriesgarse a tomar decisiones. Si este modelo que tenemos hoy, que ha fracasado, no es suplantado por otro, que yo espero que sea justo para todos, para los generadores, para la institución, pero sobre todo para los consumidores. Tiene que ser consensuado, no es la zumba marumba, tiene que ser consensuado. Pero si Tito no deja solventado esto, yo diré, fracasó como gobierno. Esta es una carga fiscal que repercute en todo en Honduras. Gracias, María Eugenia. Héctor Corrales, no sé, yo creo que Héctor estaba sabido de todo esto también, no creo que lo haya tomado de sorpresa. Héctor Corrales, adelante. Muy brevemente, solo mencionar y regresar a su pregunta del programa originalmente, si se le está trasladando la crisis.
Lo que se quiere prevenir es que se le traslade una crisis peor de suministro al pueblo. Este problema que tiene el ENE históricamente nos ha llegado a donde estamos hoy, y eso es lo que queremos evitar, que una crisis de suministro para el pueblo que necesita energía, para nuestra industria que necesita energía, sea evitada. Y solo cierro con algo. Antes de que yo fuera nombrado como comisionado de la CRE, venimos trabajando desde diciembre con don Eduardo para prepararnos lo más posible para lo que venía en esto. Y solo puedo dar fe de que es un caballero, y que cuando dice de que tuvo que tomar decisiones duras, está pasándose de humilde, porque a menos de 3 semanas de haber asumido el cargo tenía tomas de carreteras porque se estaba cerrando el Programa Nacional de Pérdidas, los atrasos heredados que ahora le toca negociar con el Fondo Monetario, y la decisión que se ha tomado en los últimos días también. Entonces, sé que vamos a seguir trabajando de la mano, don Eduardo, y felicidades. Muchas gracias. Bueno, y el sindicato, si es que el sindicato se convirtió en socio, mucho del dinero de los sindicalistas fue para ser socio de la empresa. Y ahora con todo esto, ¿qué reflexiona? Brevemente, por favor, presidenta del STN. La visión del sindicato eran los sistemas. Los sistemas es el pensamiento, el corazón de la operación, de la distribución y de todo lo que tiene que ver desde continuidad de servicio al pueblo hondureño. Hoy los sistemas son del Estado. Y los trabajadores no pusieron un lempira. Lo que el sindicato puso nomás fue la expertise, la capacidad y la posición en el marco de lo que se conocía históricamente por las y los trabajadores. En medio de lo que ha hecho el ministro Oviedo o lo que puede venir el gerente nuevo, el sindicato mantendrá la postura en defensa de las y de los trabajadores, de la institución y del pueblo hondureño, porque aquí quiero decirle a la población entera, el sindicato juega un papel porque el ENE mantenga la vigencia pública, porque esa vigencia pública ayuda a la población, porque la energía estatal se le pague realmente el valor que vale, no una miseria. Respóndeme, básicamente, en 15 a 20 segundos para que termine él. Porque puede haber un sector político que dice que todo esto que está ocurriendo en este momento es para privatizar la ENE. Sí. ¿Tú crees que vamos para ahí? Bueno, el sindicato está en contra de cualquier privatización del ENE y el presidente Azura ha mencionado que no habrá privatización, y yo aprovecho el espacio que usted me da, licenciado Renato, aquí en Frente a Frente, para pedirle una audiencia al presidente Azura y pedirle una audiencia al presidente del Congreso, Tommy Zambrano, que escuche al sindicato desde la óptica de los trabajadores cuál es el pensamiento en la operación de la ENE y en la operación institucional del sector energético del país. Y yo me hago eco de eso que estás diciendo, porque cuando el sindicato anda por otro camino, con otros objetivos, esa empresa fracasa. Bueno, que lo que nos toque torear lo vamos a torear, ¿verdad? Y eres trabajador, tienes todo el derecho de reivindicar a la clase trabajadora. Y estamos en eso. Lo tuyo que admiro es que siempre buscas consenso. Y aquí en esto se necesita consenso. Termino con usted, ex gerente de la ENE, no sé en cuántas horas, pero ministro de Energía. Ok, que dé mi reflexión. Correcto. Bueno, como han mencionado a través del programa, la situación de la ENE ya es un problema del Estado a escala grande. Se tiene que resolver, no tenemos alternativa, porque la ENE es la base del funcionamiento económico de la nación. Por eso cada vez que no hay energía, todo el mundo pierde dinero y deja de hacer sus funcionalidades. Además, la ENE es la base del futuro, porque toda la revolución digital necesita las capacidades de energía. Si ustedes ven, en Estados Unidos anunció el presidente Trump en enero del año pasado que Estados Unidos necesita duplicar la capacidad de energía en vista de que las instalaciones de centros de datos y la inteligencia artificial están consumiendo altos volúmenes de energía. Necesitamos ver la ENE en ese futuro para que nosotros también entremos a la siguiente revolución digital. Les agradezco. Espero que vayan con su corazón tranquilo. Sí. Todos estamos pensando en que Honduras debe superar este problema que se llama Empresa Nacional de Energía Eléctrica. A mí la izquierda, la derecha, el fascismo, el neoliberalismo, no me importa. Yo quiero que este problema de la estatal eléctrica lo resuelva Tito. Si no lo resuelve, fracasó. A todos, gracias y buenos días.